En este momento hay conmigo 19 personas en pantalla y creo que vamos a tener muchos más visitantes. Espero corresponder con ustedes a partir de hoy en esta quinta sesión última de nuestro programa de importaciones y exportaciones aduanera. Es decir, que hoy estaríamos culminando con el tema de exportaciones. Así que una cordial bienvenida. Ya saben que estamos emitiendo desde la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, en Colombia, en el centro occidente del país, una tierra totalmente cafetera y turística, dedicada a los negocios, al procesamiento y a la venta en el comercio internacional de café. Así que tengan ustedes la oportunidad de pensar en venir por aquí, por estas tierras, para que degusten un buen café y lo aprovechen al máximo. Es una tierra que normalmente es próspera en café de carácter especial. Ya tenemos listas dos cosas: la grabación, y además de ello ya también listo el poder compartir pantalla con nuestras diapositivas. Así que le ruego el favor de que usted me diga, ¿sí?, si sí se ve o no se ve en las diapositivas. Por favor. Espero que me escriba, me diga que sí se ve, ¿sí? Gracias, Viviana, muy amable. Sí se ve. Muy amable. Gentil, muy gentil. Excelente. Entonces, por favor, vamos avanzando poco a poco. Así que nos interesa hoy trabajar el tema de las exportaciones, hacer unas observaciones con respecto al tema de exportaciones y además un taller con el cual finalizaremos el día, perdón, la noche, y obviamente nuestro curso, que finaliza hoy con la quinta sesión. Así que, no es más, vamos a darle inicio a nuestra tarea. En el tema pasado tuvimos la oportunidad, damas y caballeros, de hacer un ejercicio fundamentado en el tema de las exportaciones, de las importaciones. Y hablamos del proceso de las importaciones, como ustedes lo ven ahí, enmarcado en 11 pasos, ¿sí? Pero que además es parte del rol que normalmente tiene el experto en el manejo de la importación y la exportación aduanera. ¿Por qué? Porque debe conocer todos los pasos. Pero esencialmente, cuando se trata de los aspectos aduaneros, pues normalmente está dedicado en el paso 8 al 10. Incluso yo diría que si tengo un departamento de importaciones o de comercio exterior, necesito un experto en importación y exportación aduanera desde el origen, que conozca y maneje absolutamente todos los elementos claves del desarrollo, pero además que conozca la documentación. La documentación es válida en el sentido en el cual el experto que maneja el tema de las importaciones debe saber que existe un manifiesto de carga en el cual el capitán de la nave, en el momento en que el buque zarpa, lleva consigo no solamente la mercancía y la tripulación, sino que además lleva una relación de todo lo que transporta, con un permiso firmado aquí por parte de la aduana de salida, para que las mercancías que llegan a su destino sea el principal documento que reciba y la aduana le dé ingreso a las mercancías que trae la motonave o la aeronave como tal. E incluso para las mercancías que viajan vía terrestre. Además de ello, en el régimen de importaciones existe la figura de la factura pro forma, ¿sí? La factura pro forma es una cotización que invita a analizar los precios, a analizar las mercancías, a evaluar si es rentable o no es rentable el producto para la importación, porque recuerde que los productos pagan arancel e IVA y otros gastos. Entonces, ¿cuánto cuesta un producto colocado? Pero que finalmente cuando se pide, el producto viene acompañado de la factura comercial y viene acompañado también de la lista de empaque, que es un documento que relaciona empaques, unidades de empaque como tal, de las mercancías que ingresan o que vienen en el mismo documento de embarque.
Igual existen los diferentes tipos de documentos de embarque que también maneja y digamos que manipula un experto de importación y exportación aduanera como usted. En este caso, un documento de transporte aéreo o guía aérea o un transporte o un documento de transporte marítimo que se llama Bill of Lading, o la carta de deporte para el trayecto terrestre, o un documento múltiple, perdón, un documento que normalmente sirve para múltiples modalidades de transporte, ¿sí? Donde se hace un contrato y ese contrato hace que efectivamente se logre a través de él mismo eh, relacionar dos o más medios de transporte. Inclusive puede generar menor costo en la tarifa. Una póliza de seguros que normalmente la empresa toma la decisión de asegurar las mercancías, sobre todo cuando se importan las mercancías en términos FOB. Si la mercancía viene con el valor de DP de venta directa en el punto de destino, la responsabilidad es del proveedor de las mercaderías. Unos certificados cuando la mercancía es de carácter o fitosanitaria. Entonces, si está exportando o está importando mermeladas, compotas, alimentos, frutas, verduras, etcétera, pues hay que anexar un certificado de ese tipo de producto en la aduana para poderlo dejar salir o dejar ingresarlo. Pero además, si se está importando ganado caballar, ganado vacuno, ganado porcino, digamos ganado que se deriva de la lana, entonces ese tipo de producto debe venir acompañado de un certificado zoosanitario para que el producto normalmente pueda ingresar a las bodegas con un examen médico veterinario. O si es al contrario, pues es exactamente igual. Una declaración de importación que en Colombia se llama formato 500, pero que en el exterior se llama declaración de importación, que es donde se declaran los importadores y exportadores, sus agentes, el tipo de mercancía, la forma como está empacada, se hace una liquidación de los tributos aduaneros y se vuelve legal con las firmas, tanto del aforador o el que hace el reconocimiento de las mercaderías, como de aquel que hace referencia en las bodegas y el que hace la liquidación y pago de los derechos y los tributos aduaneros. Este documento viene acompañado de una declaración andina de valor que por su nombre lo indica, sirve para eso, para certificar el valor como tal. También tuve la oportunidad de hablar de lo que se denomina la parte cambiaria de las importaciones, ¿sí? Y entonces pensamos en que efectivamente para evitar el tema relacionado con el lavado de activos, automáticamente tenemos que tener en cuenta que existe un mecanismo a través del punto de vista financiero donde trabaja un experto en esta área de importación y exportación aduanera. ¿Para qué? Para poder canalizar las divisas. Así sea que haya o no haya una banca central que lo permita, como tal. Hablemos entonces de las exportaciones. Miremos cómo está nuestra población. Nuestra población está en 26 y 25, excelente, magnífico, es un buen día, un buen viernes de trabajo como tal. Entonces, consideremos las exportaciones. Dice que el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y controles que actúan con el marco contextual de las relaciones comerciales entre países. Más concretamente, la exportación consiste en obtener beneficios mediante la venta de productos o servicios a los mercados externos. Significa encontrar clientes a los que una empresa pueda satisfacer mejor que a los actuales proveedores de sus clientes. Significa atender a esos clientes con tanto éxito que la empresa crezca y prospere, aumentando a la vez el empleo directo e indirecto. Entonces aquí hay un experto como usted, caballero, digámoslo así, que es experto en importación y exportación aduanera de la institución como tal y que sabe exactamente que la palabra exportación implica la palabra venta. Es decir, usted va a recibir a cambio de su producto divisas.
moneda aceptada internacionalmente. Obviamente existen unas modalidades de exportación, así como las de importación están las de exportación. Veamos, la exportación definitiva, la figura de sin reintegro es que no hay reintegro de divisas porque la mercancía sale y va a ser donada a nivel internacional, una donación. Mientras que aparece la exportación común y corriente, ¿sí? Que es la exportación definitiva, que es una venta en el mercado internacional de productos. Se hace la figura también, se conoce también el tema de la reexportación y reembarque. El reembarque es que la mercancía viene al país, no entra después de la aduana y la aduana ordena su salida nuevamente a solicitud del importador y debidamente justificado por el exportador. Y la reexportación es que la mercancía ha sido nacionalizada en un país y a su vez esa mercancía nuevamente sale con destino a los mercados internacionales. También existe la figura de la exportación por tráfico postal. Y entonces hay unos trámites, porque anteriormente solamente se manejaba lo que era el transporte internacional de documentos, pero hoy en día se transportan paquetes por el tráfico postal courier y envíos urgentes y están regulados por los países en el código de aduanas que le da la oportunidad efectivamente para poder generar unas muestras en el comercio internacional y aprovechar las ventas. Si usted vende camisas, entonces envía por ahí una, dos, tres camisas para para poder motivar las ventas internacionales con base en el producto que está mostrando. Y así sucesivamente. Ahí está, muestras sin valor comercial, que pueden irse a través del tráfico postal. Exportaciones temporales realizadas por viajeros. Los viajeros a veces se inventan muchas cosas, ¿sí? Resulta de que existen dos posibilidades de que la mercancía viaje como exportación temporal para hacer una exhibición comercial en el exterior o que el producto salga para reparación al exterior y regrese. Pero cuando se trata de viajeros, hay viajeros que cargan mercancías, así les prohíban. Y sin embargo, en el momento en que son requeridos, pues las mercancías se almacenan en la aduana, muchas veces se decomisan, se cuantifica el inventario, ¿sí? Porque técnicamente el pasajero no puede viajar con un producto de esos salvo que realmente lo utilice. Entonces, si la persona usa muletas y lleva muletas y viaja para el exterior, pues lleve las muletas, ¿sí? Lo mismo pasa con las sillas de ruedas. Y la exportación de menajes, entre otras modalidades, que es el menaje de los cónsules y ¿cómo se llama? Los embajadores en otras partes del mundo. Hay unos documentos para las exportaciones, como para las importaciones, y son los mismos, ¿sí? Entonces hay una resolución de una entidad para aquellos productos que fabrica, una empresa que fabrica productos agroalimentarios. Entonces es necesario tener una resolución. La cotización de las mercancías, factura pro forma quotation, ¿sí? O pro forma invoice, que también es el otro nombre. El concepto de la matriz de costo-precio es cómo determinamos el precio de exportación, que generalmente lo podríamos hacer a través de un Excel, un ejemplo que tenemos ahí diseñado. Y entonces ese sería el tema a tener en cuenta. El registro del contrato ante el Banco de la República. En este caso es para Colombia, pero yo necesito por favor que ustedes me escuchen, ¿sí? Me den una mirada a la pantalla en este momento, yo ya me lo imagino ahí, ¿sí? Y resulta que en los países donde hay banca central, y si usted tiene unas ventas que van a ser repetitivas en el mercado internacional, entonces ese banco central le permite registrar el contrato que usted tiene con el comprador en el exterior para que pasado mañana, en caso de incumplimiento de ese contrato, usted tenga la norma legal debidamente registrada para poder hacer las apelaciones respectivas con base en un requerimiento. Pero también se sabe de que usted es un exportador honesto, que usted vende sus productos en el comercio internacional, que mueve muchas divisas y como mueve muchas divisas, previamente el contrato está registrado en el Banco Central para poder evitar ese tipo de, ¿cómo se llama?, de suspicacias de las empresas y los clientes. Les voy a dar un ejemplo.
Aquí, muy cerca del lugar donde yo vivo, hay una empresa que produce y vende galletas, Industria Noel. Actualmente vende en 50 países del mundo, fuera de Colombia. Y a esos 50 países tiene aproximadamente 70 clientes internacionales, a los cuales les vende por lo menos un contenedor mensual del producto lleno de galletas. Entonces, el negocio es importante, el negocio hay que registrarlo, es permanente y es repetitivo. Entonces, cuando se da ello, aparece el contrato. Cuando el buque sale, entonces va cargado de un manifiesto como tal, que registra lo que transporta el buque o la aeronave. Aparece también el documento de transporte, la cuota de fletes cancelada, la factura comercial o la commercial invoice, la lista de empaques, el certificado fitosanitario, solo sanitario, la declaración de exportación como si fuera un documento que avala el aforo y el reconocimiento de las mercancías, la cuenta de los derechos portuarios, la cuenta de pago por almacenamiento de mercancías, una factura de liquidación y pago de intermediación aduanera, ¿sí? Y finalmente la nota crédito bancaria por el giro, por el reintegro de las divisas, o sea, por la llegada y la convertida en la moneda local. En términos generales, aquí presento los documentos para la exportación, que normalmente un experto en importación y exportación aduanera debe tenerlos en cuenta. Siempre los está manejando y los está aprovechando como tal. En la formulación de precios internacionales, antes de empezar con el taller, está ahí escrito, ¿sí? Damas y caballeros, que les voy a dar una mirada, son las 8:21, tenemos el tiempo suficiente, veamos cómo estamos. 30, excelente, perfecto, qué maravilla. Entonces, avancemos. Les decía que cuando se formulan precios internacionales, se tienen en cuenta varias cosas, y una de ellas es formular el precio. ¿Cómo lo hace? Aquí hay un elemento clave que se utilizaba anteriormente. Y digamos que a medida uno escoge, uno trabaja el producto y la unidad de empaque en la cual va para multiplicarlo por la cantidad de cajas que van a viajar en el contenedor. Ya sea que viaje vía marítima o vía terrestre o vía aérea. Entonces, si usamos una línea de esta, una columna de estas, las otras se cierran automáticamente y empieza la sumatoria de costos a alcanzar hasta finalmente obtener el valor de DP en la llegada. En otras palabras, es un Excel, ¿sí? Que nosotros lo hemos hecho en nuestras tareas de clase, y ese Excel ayuda a formalizar un proceso de exportación como tal en un precio internacional. En las declaraciones de exportación, ¿sí? Este documento que está aquí es la declaración de exportación, es formato 600 en Colombia, ¿sí? Que tiene el nombre del declarante, el exportador, el importador en el exterior, la mercancía con su unidad de empaque y sus características generales, una descripción general del producto, unas firmas legales, porque recuerde que los productos de exportación no pagan tributos, pero en algunos países como en el nuestro, el café contribuye, tiene una contribución cafetera muy pequeña, pero para el volumen que se maneja en materia de exportaciones es muy alta. Sin embargo, se trata de que ese dinero se apoye el sector caficultor del país como tal. Hoy en día, los procesos son virtuales, como aparece acá. Es decir, se acepta que efectivamente se presente este documento de carácter virtual, lo acepta la aduana antes de que la mercancía vaya a embarcar, pero necesariamente una vez se cumple el proceso, automáticamente hay que entregar la documentación en original con las debidas firmas y demás. En otras palabras, no se exime de que la virtualidad acabe con la presencialidad en otros términos, como tal. Vamos a hablar entonces del proceso para efectuar exportaciones y el proceso aduanero para efectuar exportaciones. Entonces, miremos, de pronto hay preguntas.
¿sí? Todavía no. Recuerden que pueden hacer la pregunta como tal y la respondemos a través del chat. Bienvenidas a esas preguntas que ahí me gusta mucho. Y además, ¿sí? 30 conmigo en este momento en pantalla. Miremos. Les decíamos que para efectuar importaciones habíamos hecho un cuadro que estaba marcado en 11 pasos. Aquí también, en las exportaciones. Y lo vamos a mirar con un poquito de detalle ya que tenemos tiempo suficiente en la noche de hoy, en esta hora de clase. Entonces, yo quiero por favor de que ustedes se concentren y miren la pantalla para poder tener en cuenta lo que vamos a hacer. Tenemos un proceso de exportación enmarcado en 11 pasos que aparentemente son muchos o que pueden ser pocos. Es más, pueden disminuir. Sin embargo, empecemos por el primero. Para efectuar una exportación hay que tener producto, hay que definir el producto. ¿Y cómo se define un producto? Un producto lo define una misma empresa que ha producido bienes en el mercado, como tal, y que quiere entrar en el comercio internacional de exportación. Lo ideal es que ese producto tenga las normas ISO 9000 e ISO 14000 y además una norma técnica que tenga la empresa a través de un modelo de seguridad llamado BASC. Si esos productos y el BASC los tiene la empresa ya tiene más de medio pie en el comercio internacional con sus productos. ¿Por qué? Porque tienen productos de alta calidad y categoría para los mercados internacionales. Igualmente el producto pues debe tener la variable producto que significa de que es precio, características técnicas, características organolépticas, diseño, marca, marquilla, etiqueta, código de barras, todos los elementos claves de la variable de producto para poder venderse en el comercio internacional, para poder exportar. Si los productos son de carácter agroalimentario, entonces necesariamente se tiene que tener en cuenta este segundo punto, ¿sí? La empresa debe tener una resolución que le acredite la producción y la distribución del producto nacional y extranjera, ¿sí? Por una institución muy parecida a la de Colombia, que acredita en su país ese proceso. Pero si usted se dedica a otras cosas diferentes, no necesita este punto número 2. Usted fabrica pantalones, camisas, ropa interior para damas, ropa interior para caballeros, lo que sea, ¿cierto? Sí, fabrica gafas, monturas, etcétera, todo eso no necesita este punto número 2. El tercer tema hace referencia, o el proceso, hace referencia a la búsqueda de los clientes en el exterior. ¿Cómo se encuentran los clientes en el exterior? Para eso hay un curso también. Es un curso de inteligencia de mercados internacionales que normalmente yo hago, ¿sí? Y que hace referencia al tema de la utilización de una plataforma llamada Trademap, ¿sí? Las ferias y exposiciones internacionales a través de un mecanismo de revistas, visitas y un análisis técnico que permite efectivamente encontrar los clientes en el mercado internacional. El Trademap es una estrategia que se normalmente utiliza por plataforma. Se trabaja con el fin de que pueda obtener cierta información, no solamente de los clientes en el exterior por producto, sino también de los más importantes competidores existentes en el mercado internacional. Esa inteligencia de mercados, ese programa es válido. ¿Por qué? Porque nos estamos sentando como expertos en asuntos exportadores a la búsqueda de los clientes. ¿Para qué? Para hacer un análisis de la oferta, para enviarles una factura pro forma para una cotización del producto, previamente la formulación de los precios internacionales. Recordemos que formulamos precios de acuerdo a los 5 terms y que para las exportaciones el FOB es muy válido, pero los clientes muchas veces, en la mayoría de los casos, piden una mercancía bajo las condiciones de venta CIF como tal. Si las mercancías se van a vender periódicamente, ¿me escuchan por favor? Si las mercancías se van a vender periódicamente, semana a semana, 2 veces al mes o mes a mes,
como tal, o bimestralmente. Entonces, la intención es que se elabore un contrato de compra-venta internacional. Yo tengo esa oportunidad para poder desarrollar esa propuesta siempre con una experiencia importante en la elaboración de contratos internacionales que permiten efectivamente que los exportadores, en el momento en que cierran un negocio con el comprador en el exterior, le están ofreciendo un contrato y saben que ese contrato requiere unas condiciones especiales para, para que mantengan la confianza en ambos contrayentes, digámoslo así, en ambos, tanto el importador como el exportador. Antes del embarque de las mercancías hay que definir perfectamente el medio de pago. Es el punto número 5. Ya sea que llegue por un dinero anticipado, que le coloquen a favor del exportador una carta de crédito o una cobranza sobre el exterior que ya no se usa mucho, o que haya un giro directo posterior. Es muy riesgoso. Que haya una transferencia internacional de divisas es válido porque el exportador puede tener una cuenta en el exterior y ahí depositan las divisas o a través de las famosas monedas virtuales. Este curso de medios de pago también lo oriento yo, haciendo talleres en cada uno de ellos y diciendo de qué manera juega papel importante el Departamento de Importación y Exportación del banco en asuntos internacionales de carácter financiero. En las finanzas internacionales es muy válido este modelo de negocio. ¿Por qué? Porque una vez se han hecho los primeros 5 puntos, entramos a los siguientes del 6 al 11, que es el proceso logístico de exportación. Si ustedes observan el cuadro, ven que se parte en dos, ¿sí? Es uno, la parte, digamos, comercial y de contratación para el producto que viaja, y la otra son los procesos logísticos desde el punto de vista de exportación, inclusive los aduaneros y demás. La empresa exportadora debe contratar el agente de aduanas, también lo mismo el agente de carga internacional y o la naviera o la empresa aérea internacional y hacer la reserva de carga para efectuar el proceso de exportación. Entonces me explico. Vamos a suponer que las mercancías viajan desde Armenia con destino Miami, en Fort Lauderdale mejor. Y entonces aquí en esta ciudad, en este departamento, existe una aduana que permite efectuar ese proceso exportador. Pero para ello hay que llamar a la empresa transportadora, ¿sí? En este caso es Spirit, ¿sí? Que le va a decir y le va a preguntar y en qué momento se puede hacer una reserva de carga de acuerdo al volumen de las mercancías que se van a despachar. Para ello a veces hay que hablar directamente con la empresa transportadora o hay que hablar con un agente de carga internacional o si es el caso de la vía marítima hay que hablar con la naviera para poder reservar la fecha en la cual se deben embarcar las mercancías y las condiciones que propone la naviera o que propone el medio de transporte. Entonces, esa comunicación generalmente se hace a través de un correo electrónico entre la empresa y la entidad y por aquí mismo se definen los procesos. Después de contratado, automáticamente se elabora la lista de empaque, la factura comercial y se prepara la carga de exportación. Es decir, ya se tienen los dos documentos más el documento de transporte, ¿sí? ¿Para qué? Para ser listos para el desarrollo. Es más, aquí también es necesario tener en cuenta la póliza de seguros, o sea, justo acá, a partir de aquí, la póliza de seguros tiene cobertura internacional y es necesario tenerla en cuenta porque si el negocio es SIF, es responsabilidad del vendedor, en este caso del exportador. Cuando las mercancías viajan o van a viajar, entonces hay que llevarlas al puerto. ¿Para qué? Se almacenan allí, la carga en puerto bodega del transportador internacional para efectuar el corte del documento de transporte, o sea, la guía, ya sea el BL o el Eurobill. ¿Sí? Aquí está, BL, Eurobill o la carta de porte, CP. El certificado de productor nacional en algunos países lo exigen para que la mercancía pueda viajar con base en los siguientes procesos.
Una vez la mercancía almacenada allí, automáticamente se le presentan a la aduana de salida un formato de aduanas, que es la declaración de aduanas, el documento de transporte, que acabamos de cortarlo, o sea, elaborarlo, lo elabora la compañía transportadora, la factura comercial o la commercial invoice, el packing list, el formato del visto bueno cuando así lo pidas si es un producto que requiere, como tal. Y además, otros documentos que probablemente puede pedir la aduana para acompañar la mercancía con base en los criterios. El proceso es, se hace revisión, aforo físico, inspección de las mercaderías y demás, para que la aduana identifique con la documentación y en forma física de que corresponde a lo que se está despachando. Inmediatamente se hace un revisado de aduanas que permite que efectivamente la mercancía pueda ser cargada con destino al exterior. Se hacen los pagos se hace el pago del visto bueno si es del caso, porque muchas veces hay que hacer un examen médico veterinario o hay que hacer un examen de carácter fitosanitario y hacer una evaluación con una muestra en el puerto de salida, y eso tiene un costo y hay que pagarlo. Se paga en el puerto. Se hace el despacho de las mercancías y al día siguiente, después del viaje de las mercancías, de haber zarpado el buque o haber salido de la aeronave, se busca una certificación de embarque. Este documento resulta ser muy importante, damas y caballeros, porque es con la cual se legalizan las divisas que me han llegado de forma anticipada o que me han llegado bajo otros mecanismos de pago para poder hacer algo que se denomina reintegro de divisas. ¿Y qué es? Que yo vendo las divisas que me llegan. Vamos a suponer que estoy cobrando por unas camisas $25,000, pero esos hay que convertirlos en la moneda local del país que exporta. Entonces, con este documento y otros que de pronto pueda pedir el banco automáticamente, pero esencialmente con este, el banco le reintegra en moneda nacional de su país el valor equivalente a las divisas de exportación. Y por supuesto, un tema de servicio al cliente. ¿Cómo es el trámite aduanero? Vamos a ver cómo está la de esta población. 35, excelente. Muy bien. Ya casi llegamos a donde tenemos que llegar. Veamos, damas y caballeros. Entonces, lo que se hace normalmente es saber si efectivamente existe un trámite aduanero, ¿sí? ¿Encaminado a qué? ¿Sí? Encaminado a desarrollar un proceso exportador. Entonces, es la entrega de la carga a la gente de aduanas para que él realice los procesos de exportación, acompañados de qué? De una factura comercial, de los vistos buenos, del certificado de origen del producto como tal, de una lista de empaque y el documento de transporte. Con ello, la agencia de aduanas o el intermediario o el experto en importación y exportación aduanera, ¿sí? Como ustedes, presenta los documentos a la aduana, lleva la mercancía a la bodega de la aduana para que se haga la inspección. Obviamente las mercancías están dentro del medio de transporte, pero no están listas para despachar, sino para hacer este caso. Por eso la empresa transportadora le entrega a usted una orden, que es que si la mercancía va a viajar en el vuelo de la noche, usted debe estar a las 7 u 8 de la mañana con la mercancía lista para ser recibida por la empresa transportadora. O si viaja vía marítima, le dicen en qué momento debe estar la mercancía en la sociedad portuaria para que se ejecuten todos estos procesos. Uno de ellos es la inspección. Es decir, la aduana automáticamente observa que el contenido de lo que se va a exportar coincide con la documentación. Se hace inspección física. O de pronto en algunos casos para las exportaciones se hace documental, pero generalmente para los países latinoamericanos es física. Se genera el documento de exportación, ¿sí? Para hacer un trámite cambiario acompañado de la declaración o la certificación de embarque de las mercancías. ¿Para qué? Para lo que hablamos ahora del reintegro de divisas, que es vender las divisas del banco
a cambio de moneda nacional producto de las exportaciones. Ahí aparece cómo es el reintegro. Tenemos un ejercicio que está ahí inmerso en la diapositiva. Ustedes ya lo tienen allá. Nosotros yo ya lo envié todo completo. ¿Y qué dice? Tenemos un ejemplo. Vamos a exportar camisas. Aquí está, vean las tan bonitas. Aquí hay un azul celeste, etcétera. Aquí hay unos diseños que generalmente están empacados en estas cajas de cartón para salir de San Pedro de Sulú. Ese es un municipio que queda al noroccidente de la República de Honduras. Se caracteriza por ser supremamente bello. Y aquí lo que tenemos a la mano. Honduras. La mercancía viaja terrestre desde San Pedro de Sulú a Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, para que allí, vea que aquí tenemos la capital, a Honduras, para que desde el Aeropuerto Internacional de Honduras, en Tegucigalpa, viaje vía aérea la mercancía con destino a Madrid y finalmente a Zaragoza. Aquí tenemos Madrid y aquí tenemos Zaragoza. De Madrid a Zaragoza viaja en tren, según lo que ve este mecanismo de trayecto internacional en los medios de transporte. ¿Qué se tiene? Vamos a ver. Se tiene un precio unitario de $12.50 cada camisa, un empaque de embalaje por 4.2, un flete nacional por caja de 3.2, un flete internacional por kilo de 10.3, un seguro internacional, un seguro interno, o sea, la salida, ¿sí? De $300. Una comisión del agente de aduanas total por valor de 280, más unos gastos que hace el agente de aduanas, ¿sí? De $150. Unos gastos a la llegada también, que equivalen a 145, generalmente por el contenedor. En este caso es por el cargue y descargue de las mercancías. Un seguro en el país de salida, un seguro en el país de llegada, un flete de importación, ¿cierto? Por kilo, que equivale a 0.55 y un arancel, equivalente a cómo es, al 0% en el país de destino, en este caso en España. Seguramente hay un convenio entre Honduras y España, entonces ese arancel se convierte en un 0%, pero de todas maneras ocurre en España un IVA sobre el valor CIF equivalente al 19%. Aquí aparece el peso de cada caja, si cada caja de 18.9 kilogramos, ¿sí? Parece que está un poquito costoso, pesado, pero bueno. ¿Qué es lo que se lleva? 12 docenas por caja, ¿sí? Y un total de 10 cajas de exportación. ¿Cuántas camisas? Ahí aparece. Hecho el ejercicio que ya lo vamos a mirar en la siguiente diapositiva, vamos a ver, aquí está, ¿sí? Empieza por decir que el valor EXW, que es el valor ex fábrica, la mercancía colocada en San Pedro de Sulú. ¿Sí? Aquí nos vamos a devolver un poquitico aquí en San Pedro de Sulú. ¿Sí? Aquí está, el valor de fábrica, que equivale a 18.000, es porque la mercancía tiene un empaque y un embalaje, ¿sí? Y además tiene un empaque y un embalaje, pero además tiene un precio por cantidad que suma $18.000. Ex fábrica, $18.000. Es decir, la mercancía se entrega en la bodega del exportador, ¿sí? En este caso de San Pedro Sulu, debidamente empacada y embalada tipo exportación por $18.000. Pero el negocio no se hace en términos FOB, perdón, no se hace en términos EXW. Se hace en términos FAS, FOB o en este caso FCA, ¿cierto? Que es a través de la vía de Tegucigalpa, ¿cierto? Y para eso, damas y caballeros, se busca el valor FOB que sube a $18.614. ¿Por qué? Porque va el flete del país de salida, va el seguro del país de salida y van los gastos de exportación, $430.
incluida la comisión de la agente de aduanas. Entonces, por $18,614. Pero si el negocio se hace CFR, la mercancía colocada, o sea, colocada en Madrid, ya, ubicada ya, sin el seguro, entonces ya vale $20,560. Esos $20,560 están aquí, que equivalen al valor CFR, que incluye también el flete internacional, pero no incluye el seguro. Pues la mercancía viaja asegurada también, en términos CIF, le sube un poquito, por $20,860, ¿sí? Que equivale al seguro internacional de las mercancías. Aquí está. Para un total CIF Madrid de $20,860. Pero si vamos a entregar la mercancía DDP, el cliente nos debe pagar ese valor, $25,168, con 18 centavos. ¿De qué? De este valor, 20,000 que está aquí, más los gastos en el país de llegada. Entonces aquí hay gastos por 145, un arancel del 0%, un IVA sobre el valor CIF de 3,963, ¿sí? Un flete en el país de llegada por $103,103 y unos seguros también en el país de destino, ¿sí? Equivalente a $95 para este gran total de $25,000. Entonces, ¿cómo se observa? Que el valor de DP de la mercancía en total sería $25,000. Cada camisa saldría por 17,47. El costo del precio CIF sería de 14,27 y el costo en términos de precio FOB sería 12,92. Unos elementos claves para poder ofrecerle al cliente la cantidad de mercancías, las condiciones. Entonces yo le despacho 10 cajas, tales, con esas condiciones, esas medidas, y hace una presentación de las camisas para venderlas en el exterior con base en este criterio. Demos una mirada a nuestra población. Perfecto. 32 personas conmigo, excelente. Va subiendo. Son las 8:46. Quiero, por favor, aprovechar este instante también para decirles lo siguiente, ¿sí? Es necesario tener en cuenta que ustedes pueden obtener un descuento en su certificado en la medida en que conversen directamente con la institución y lo paguen por $14 o el equivalente a 50 soles, que es la moneda oficial del Perú. Y automáticamente, con base en la charla, usted va a tener su currículum vitae mucho mejor fortalecido con un certificado que lo puede negociar ya en este instante. Entonces, había un plazo hasta el 3 de junio, pero este curso especial tiene esas posibilidades si usted todavía no lo ha hecho, ¿sí? Para obtener el certificado. Así que, ojalá tenga la posibilidad de llamar ahora más tardecito por el caso. Llamar es comunicarse directamente con el asesor WhatsApp. Bueno, resulta, damas y caballeros, que las exportaciones de mercancías tienen un caso especial. Primero que todo, no tienen impuestos en el exterior. Perdón, no tienen impuestos de salida. ¿Por qué? Porque se trata de motivar las exportaciones. Entonces, normalmente las exportaciones a través de una institución como el Ministerio de Exportación o el Ministerio de Comercio o el Ministerio de Comercio Exterior, el que tenga cada uno de su país, tiene un departamento de exportaciones que se encarga de motivar las ventas internacionales. En la mayoría de los casos, estas instituciones apoyan, pero el que hace la exportación es usted. El que negocia con el cliente en el exterior es usted. El que ejecuta el proceso logístico es usted. Y el que está pendiente de las mercancías es usted. ¿Por qué? Porque usted tiene un equipo especializado en asuntos internacionales de importación y exportación que le va a permitir, en términos generales, vender más en el comercio internacional sus productos.
tener oportunidades para la venta. Entonces, esa es lo que sucede, es que la institución le va a permitir muchas cosas, le va a ayudar en los programas de inteligencia de mercados, le va a orientar charlas, asesorías, le va a hacer de pronto algunas recomendaciones para que usted se convierta en un buen exportador. En mi región, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de asesorar exportadores en asuntos de madera y muebles, ¿sí? Cocinas integrales para Centroamérica ísmica, para alguna de las islas del Caribe. Y fuera de eso, para Estados Unidos, con unos productos totalmente hechos a mano, ¿sí? Pero realmente también con máquina, pero elaborados a través del modelo de la madera, ¿sí? Y que gustan mucho en las ventas internacionales. Pero igualmente he generado asesoría técnica también a través de la Cámara de Comercio para diferentes exportadores, como el proceso de venta de café Quindío en el mercado internacional, que hoy en día trasciende con un modelo de franquicia comercial en el exterior. Les decía entonces también, damas y caballeros, que en el tema de las exportaciones hay elementos claves que tienen que ver en el proceso logístico. Me explico. Si usted es un exportador, damas y caballeros, y tiene un departamento consolidado de exportación, donde está su más importante trabajador conocedor de importación y exportación aduanera, es porque conoce todos estos pasos. Dicha persona domina la posición arancelaria y el capítulo del producto que le corresponde. Entonces, por ejemplo, las camisas están por la posición arancelaria 64, camisas para hombre, elaboradas 100% en algodón, más no poliéster. Y entonces ya hay las especificaciones propias que le van a decir que la posición arancelaria va a ser 6402200000, y ahí hay unas recomendaciones. Los países apoyan más ese proceso y dicen que se venden muy bien en tal parte del mundo, pero en ese país pagan importaciones, perdón, pagan tributos en el destino, mientras que en la salida no se preocupen. En ninguna parte los productos tienen impuestos de salida. Si el producto no está llegando, como por ejemplo ahora llegan a Estados Unidos, usted tiene un mercado en Estados Unidos, el importador en Estados Unidos pagaría un 10% por el arancel del producto, pero es en la importación. ¿Cuál es el problema? Que usted antes tenía el cero, y entonces sí, claro, usted va a dejar de competir en el comercio internacional porque algún gobernante actual en los Estados Unidos le dio por colocarle tributo a toda Latinoamérica y a otros países del mundo, ¿sí? Quizás pensando en un criterio muy particular de negocio, ¿sí? Porque él es un industrial y un gran comerciante, una persona muy rica en el mundo entero, ¿sí? Y entonces está favoreciendo los negocios que hace poco tuvo una pérdida, y entonces debe tratar de recuperarlo, ¿sí? Con base en un criterio de colocarle muchas barreras al comercio internacional, en especialmente los aranceles, ¿sí? Quizás de pronto puede tener otra razón de carácter político, pero sin embargo, la fuerza es que una empresa exportadora puede perder mercado a raíz de que de pronto hay algunos otros países que no tengan ese requerimiento. La mayoría ya hoy en día tienen que pagar el arancel. Ahí puede suceder otro, que usted produce en su país y usted mismo distribuye en el exterior y hace el proceso logístico de venta. Eso es válido totalmente. Claro, usted debe tener otra empresa que le distribuye y comercialice en el exterior, ¿sí? Que es de propiedad de su compañía en el país de salida, y ejecuta el proceso, pero se llama ya de una manera y se llama de otra en el país de origen, pero es válida para la comercialización de los productos y es válida para las negociaciones. Cuando hablamos de los bienes que normalmente se exportan, estamos hablando de exportaciones de carácter
no tradicional. Los no tradicionales, pues son los que efectivamente son diferentes a lo que tienen ventaja comparativa y competitiva en cada país. Entonces, si miramos exactamente qué produce Panamá, ¿sí? Internamente, pues Panamá puede tener algunos productos de carácter agrícola para la venta internacional, pero se dedica también a la manufactura y a la industria y que ese tipo de productos los comparten en los mercados costarricenses o en el resto de Centroamérica a través de un modelo de exportación. O quizás también llega a los mercados de Estados Unidos o a otros países a través de la venta internacional con base en un criterio. Lo mismo puede suceder con Venezuela, lo mismo sucede con Colombia, etcétera, que son muchos países en los cuales venden en el comercio internacional los productos tradicionales. Por ejemplo, los productos tradicionales de Colombia para la venta internacional son el café, los hidrocarburos, las, algunos productos del sector agrícola y esos, las piedras preciosas y semipreciosas, pero en este caso las piedras preciosas, que son las esmeraldas. Esos tres o cuatro productos son productos tradicionales. Los demás son productos no tradicionales y los apoya la institución de comercio exterior de la que hacemos referencia. ¿Lo apoya con qué? Con asesoría técnica, con conocimiento, con formación, con inteligencia de mercados, con algo así. Pero el que definitivamente entra en el proceso exportador en forma directa es usted como tal. En esta materia de exportaciones es necesario que la documentación que viaja al exterior, acompañado de las mercancías, esté totalmente limpia. ¿Qué sello? No debe tener borrones, no debe tener manchas. La factura comercial debe cumplir con unas condiciones específicas que identifiquen la empresa que exporta. Además, que identifique perfectamente el importador con la dirección muy clara y muy precisa. A veces son direcciones quizás de pronto muy complicadas por su nombre en el exterior y usted debe cerciorarse de que no tiene ningún problema en la ubicación del tipo de información en la factura para que la mercancía viaje adecuadamente. Esas facturas comerciales, damas y caballeros, no son las mismas que normalmente usted utiliza para las ventas nacionales. Entonces, recordemos que las facturas, esa numeración de las facturas locales, la dirección de impuestos de su país la autoriza. Y esa misma entidad, la Dirección de Impuestos y Aduanas de su país, autoriza el formato especial de la factura comercial que usted va a tener para las ventas internacionales. ¿Por qué? Porque ese formato no tiene IVA. Ese formato ofrece el producto, ofrece las cantidades, ofrece el precio y lo coloca ya sea en términos FOB o en términos CIF, que es lo que normalmente más sucede en las ventas internacionales de cada producto. Así que es válido para poder lograr un verdadero conocimiento. Y el packing list, damas y caballeros, incluye también otro modelo de aceptación en el comercio internacional, porque hay que elaborarlo con un criterio que ayude a satisfacer los mercados internacionales. Entonces, el packing list es una relación de unidades de empaque en el comercio exterior de los productos que viajan. ¿Sí? Esa, ese packing list, aquí lo tenemos. ¿Sí? Vamos a recortarlo un poquitico para poderlo observar un poquito mejor. Aquí está. Aquí se ve. Relaciona efectivamente las unidades de empaque de cada una y el contenido de cada una. Entonces,
Aquí nos está diciendo de que la cantidad embarcada son 4 cajas, ¿cierto? Que cada una contiene esto, esto y esto, ¿cierto? Y que cada una tiene estas medidas y este peso como tal, en kilogramos y en libras. Entonces, nos está entregando una información muy completa para el manejo del transporte de las mercancías, para el carga y descarga, para la forma de almacenamiento y demás, pero además nos está entregando información clara y precisa para los aspectos de invención, de inspección e inventarios, porque muchas veces hay que hacer inventarios de las mercancías en las aduanas antes de ser embarcadas para entregarle al inspector las mercancías, la información, y para ese inventario es importantísimo el packing list, que es el que relaciona los productos en las unidades de empaque que van para el exterior como tal. Y finalmente, damas y caballeros, vamos a mirarlo aquí así, es la póliza de seguros para las exportaciones. Entonces yo aquí tengo una póliza, o sea, yo aquí tengo esta figura, ¿cierto? Un poquito exagerada, digámoslo así, ¿sí? Pero existen dos figuras del crédito, del seguro para las exportaciones. Primero, si usted está vendiendo en términos de FOB, el que contrata el seguro internacional de compañía de seguros es el comprador en el exterior. Porque finalmente usted despacha puerto de embarque, no más. Pero, si usted se compromete al exterior con un negocio SIF, significa que va por cuenta suya el seguro y que va en la factura. Pero ese seguro es un seguro de compañía de seguros. Entonces, la compañía de seguros expide una póliza. Tenemos una, rápidamente. ¿Sí? Son las 9:01, sí, señor. Tenemos aquí. Por aquí se puede observar un poquito. Que describe la información, el importador, el exportador, que con sus diversas direcciones, con el precio de las mercancías según la factura, la fecha de embarque es importantísimo para poder empezar la cobertura de las mercancías y la fecha estimada de llegada en el exterior para calcular más 60 días la llegada de las mercancías con una cobertura de la póliza de seguros. Entonces, las compañías de seguros son muy celosas para poder asegurar mercancías en ciertos trayectos internacionales. Ellos generalmente les gusta que usted asegure su empresa contra incendio, contra robo, contra todos sus productos, sus empleados y demás, pero que con la misma compañía de seguros, y que esta a su vez le pueda o no prestar el servicio de aseguramiento de sus mercancías en los trayectos internacionales. ¿Por qué es importante el seguro? El seguro es una opción que se vuelve trascendentalmente importante porque evita la pérdida de las mercancías en fundamento de algún siniestro. Entonces, la mercancía fácilmente se puede hundir, puede desaparecer en el aire, cualquier cosa puede pasar en un imprevisto. Claro, finalmente es un imprevisto, pero ese imprevisto es un caso fortuito que le puede pasar a usted si no toma un seguro de compañía de seguros que avale o respalde la mercancía como tal. Vemos que esa es la 903. Así que, damas y caballeros, hoy en la finalización voy a abrir aquí el modelo, ¿sí? Sí, la corrección. Hoy en la finalización de nuestro curso, ¿sí? De importación y exportación aduanera, espero que haya sido de las expectativas suyas, que, que hayamos aprendido un poquito, mucho, o buenas cantidades de conocimientos y demás, y que espero yo que ustedes lo aprovechen como tal, incluyendo la correspondiente certificación. Así que me corresponde es colocarles aquí también en el chat mi correo electrónico para recordárselos, ¿sí? Para que ustedes tengan a bien. Ya he conversado por ahí con unos estudiantes de este curso, ¿sí? Y que los saludo eventualmente y me escriben, por favor,
me mandan algún mensaje y yo con mucho gusto les doy total respuesta. Carlos Cáceres Castaneda, @gmail.com. A ustedes, con mucho gusto. Me alegra mucho saludarlos y espero que tengan una feliz noche, que se diviertan, por favor, y aprovechen los